Bueno, y el fin de semana se reunió la Iglesia Católica con los sectores cristianos, el bloque de diputados cristianos, porque piensan recurrir el decreto presidencial. Vamos a presentar a nuestros invitados de esta mañana, que son Boris Molina, abogado de las parejas que quieren que se aplique la fecundación in vitro y que ya hoy son beneficiadas con este decreto. Nos acompaña también Rebeca Cortés, ella es madre a través del proceso de fecundación in vitro, y también Alejandro Leal, médico especialista en los temas de genética. Alejandro, ¿verdad? ¿Es así? Genética. Biólogo genetista. Biólogo genetista. Ha habido muchísimas, sobre todo Boris ha tenido la voz cantante en una denuncia en torno a la caja sobre el tema del costo. Primero la caja habló de 80 millones de colones, después de 20. Créame, yo me quedé también asombrada de que dijera que valía 80 millones de colones, ¿verdad? Quiero decir que hemos invitado a las autoridades de la caja, pero no pudieron participar de esta mesa. Y después, recientemente se habla de 20 millones. ¿Cuál es el costo que creen ustedes, don Boris, es el proceso de fecundación in vitro en el país? Bueno, realmente es que ayer escuché la tercera versión oficial supuesta de la caja, donde ya dicen que son 2.300.000, que ya ahí anda por lo menos un poquito más cerca. Y Perdón, esto sucede, ¿dónde escuchó eso, Boris? lo vi en una publicación que hizo un medio nacional, supuestamente retomando declaraciones oficiales. Pero lo cierto de esto, Laura y estimados panelistas y televidentes que nos siguen, lo cierto de esto es que yo creo que esto sucede porque doña Rocío no ha querido ser sincera con el pueblo costarricense. Si ella es enemiga de este tema, por eso yo le he dicho, dígalo abiertamente. O sea, ¿para qué estar inventando estos pretextos y estos absurdos? Usted sabe lo que es para una institución del Estado pasar de un cálculo de 80 millones a 20 de un día para otro. Esto es un ridículo. Y esto se da porque la realidad no es así. Y menos tomar en cuenta, por ejemplo, dentro de esos cálculos, el embarazo y el parto. O sea, como que si las mujeres FIP fueran mujeres diferentes a otra mujer en cuanto al embarazo o cuanto al parto. Doña Rebeca, que está aquí presente, nos va a contar su historia y nosotros vamos a ver que es exactamente igual. O sea, una vez que el procedimiento se da, el embarazo es exactamente igual. Si hay embarazo múltiple, va a ser igual que cualquier embarazo múltiple de forma natural. Y entonces todos esos riesgos que se han puesto en esos supuestos cálculos, pues son absolutamente inflados, son mentiras. Peor hablar de montos tan exorbitantes como 250.000 millones, por ejemplo, para crear toda la infraestructura. Eso me parece, perdónenme la expresión, una estupidez. O sea, nadie con su sano juicio puede creer que esto es cierto. Un laboratorio FIP con las mejores condiciones del mundo actual no pasaría de $1 millón en el sector privado. Y para una institución como la Caja, que está exenta de impuestos en absolutamente todo, pues el costo sería mínimo. Y cuando estamos hablando de grandes cantidades y de las proporciones que eventualmente podrían tenerse en este país de las necesidades FIP, el costo sería muchísimo más bajo. Es decir, en términos muy claros, para la Caja, a 10 años plazo, implementando esta técnica, una FIP para cada pareja no podría costar más de $2.000. Para cada pareja, no por persona, como lo hicieron ver ellos, ¿verdad? Entonces, ya por eso yo invité a las autoridades de la Caja o a doña Rocío expresamente a que debatiéramos sobre este punto para ver dónde habían sacado ese número, porque no me imagino racionalmente de dónde pueden haber sacado ese número. Alejandro Leal, biólogo genetista, ¿usted comparte la opinión de la Caja? La Caja Costarricense de Seguro Social lo que dice es que considera que este tema no debe ser regulado por decreto, sino por ley. Los costarricenses tienen que saber a este respecto que un decreto ejecutivo no tiene capacidad de tipificar delitos. Por supuesto, el decreto es un conjunto de ideales. Voy a leer el artículo 19 del mismo, que dice que los óvulos fecundados, que por cierto es un término mal usado, son embriones, queda absolutamente prohibido su derecho de comercialización, experimentación, selección genética, fisión, alteración genética, clonación, pero al no tener ninguna posibilidad de un decreto de tipificar un delito, entonces todo eso queda posible de ser realizado y sin sancionar a quien cometiera el abuso. Por esa razón la Caja dice, nosotros no estamos de acuerdo con que sea un decreto, esto debe ser regulado por ley, y yo coincido con la Caja. En realidad eso no debe ser jamás regulado por un decreto. Otro ejemplo, el decreto en el artículo 16 dice que se van a producir dos embriones
pero reglón seguido dice, esa cantidad máxima únicamente se dará cuando por razones técnicas se considere apropiado por el equipo profesional responsable del caso, es decir, todos los embriones que sean, se pueden dar embarazos múltiples. La prensa no ha informado adecuadamente de este tema, el decreto no pone un mínimo o un máximo de 2 embriones, pone los que sean. Es decir, se van a producir una gran cantidad de embriones, podrían darse embarazos múltiples y al tratarse de un decreto nadie va a pagar las consecuencias de hacer una mala praxis y eso es lo que dice fundamentalmente la Caja. Lo que usted luego menciona, y don Boris, en relación al costo, ahí hay un debate importante, porque el tema no es solamente las fecundaciones in vitro y los embarazos que se atiendan a partir de eso, sino que la literatura científica indica que hay un aumento de la probabilidad de que haya problemas en el embarazo y un aumento en la probabilidad de que haya un problema de malformaciones en los niños que sean producidos por la técnica. Entonces la Caja debe considerar no solamente el tema de FIV y no solamente el tema de seguimiento de embarazo, sino también la probabilidad aumentada de malformaciones, la probabilidad aumentada de efectos, y ese tipo de asuntos es un asunto que por supuesto hay que tomarlo en cuenta dentro de los costos. Alejandro Villalobos está por vía telefónica, que es también médico especialista en fecundación in vitro. ¿Comparte usted esa opinión, Alejandro Villalobos? Hola, muy buenos días. Gracias buenos días por invitarme y saludos a todos los panelistas allá en el estudio. Buenos días, don Alejandro. Mire, así como usted dice que óvulo fecundado, está mal empleado el término, son sinónimos. Óvulo fecundado y embrión es un sinónimo, es como decir masculino y varón. Todos entendemos como óvulo fecundado es un embrión. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me parece que las informaciones deben de ser dadas de forma clara a la población. Oí un poco la discusión que me pusieron ahorita en teléfono con relación al costo. Concuerdo con Boris, yo vengo haciendo referencia de pacientes a otros centros fuera del país para tratamientos de fertilización in vitro desde hace ya muchos años, y efectivamente el costo del tratamiento de in vitro en forma privada en un ciclo no supera los $5.600, ¿verdad? Ese número que sacaron, no sé de dónde salió, no sé cómo lo justifican, y me llama mucho la atención, como Boris dijo ahora, y que los oí, que de un día para otro bajaron 60 millones, no sé, por ciclo. O sea, evidentemente es una información que a lo mejor se dijo a la ligera y no contempla la realidad de las cosas. La otra cosa que oí ahorita a Alejandro, a quien le mando un abrazo, es que el incremento en la incidencia de malformaciones en niños nacidos por FIV con relación a niños o embarazos espontáneos. Yo tengo estudios, así como yo me imagino que Alejandro debe tener también, que no demuestran una incidencia significativa en malformaciones en niños nacidos por técnicas de fertilización in vitro. Casi que es similar a la población general, lo cual, si lo están viendo ustedes en términos económicos con respecto al cuidado de esos embarazos, tampoco es cierto que el embarazo obtenido por fertilización in vitro y el seguimiento de estos niños posteriores difiera de la población general. Así que, así como Alejandro dijo ahorita que él tiene documentación científica, yo también la tengo, en donde la incidencia de defectos congénitos y malformaciones congénitas en niños obtenidos por FIV o embarazos espontáneos no difiere significativamente de los vistos en la población general. Nos falta Rebeca Cortés, madre a través del proceso de fecundación in vitro. Bueno, muchas gracias. No sé si gusta, le puedo contar un poco mi historia. Pero, y también, digamos, ¿cuál fue el costo del proceso en su caso? Ok, en el costo yo tuve que viajar a Panamá. Sin embargo, si yo le cuento lo que yo pagué en viajar, digamos, fue aproximadamente $7.500, $8.000 en general. Fue menos de lo que pagué en todos mis años de tratamiento sin éxito que tuve anteriormente a hacerme mi fertilización in vitro. Entonces, como mamá in vitro, Dios sabe por qué hace las cosas. Yo tenía años de estudiar el in vitro sin saber que me iba a tocar a mí. Tuve un embarazo espontáneo,
tuve una pérdida, por lo que sé como madre también lo que es una pérdida, entonces uno se siente mal cuando la gente le dice, es que usted abortó para tener un hijo. Eso no es verdad, ¿verdad? Uno no puede abortar cuando los niños no se han implantado, cuando el embrión no se ha implantado. Entonces, el costo en sí es mucho más bajo de lo que la gente piensa. Ahora, mi punto, porque he estudiado muchísimo, me encanta estudiar el tema y muchos otros, el tema con la caja también es, si la caja le sale tan caro, ¿por qué entonces no lo mandan a un tercero a realizar, como pasa con el cáncer? Cuando no existían los equipos para radiación, la caja mandaba a un tercero y pagaba $20,000 y lo digo porque en mi familia pasó, entonces se lo daban a un tercero. Si la caja no tiene hoy el recurso, ¿por qué no se lo manda a quien ya tiene el recurso? Y no le va a costar 60 millones, sino que le va a costar lo que cuesta hoy, la realidad. Los insumos son muy caros en Costa Rica, lo demás lo ha dicho el doctor con el que yo me hice la técnica, pero sin embargo, yo creo que ya la gente hay que desmentir, es una enfermedad declarada por la Organización Mundial de la Salud, no es un lujo como la gente piensa, no es un capricho. Solo el que está en los zapatos y ha estado en mis zapatos puede decir hoy si es un lujo o no es un lujo. No es bonito que a uno le digan vaya usted y adopte un niño. Cada pareja tiene su posición, si usted quiere cargar su hijo genéticamente suyo, si usted quiere cargarlo. La gente no sabe lo que es estar en los zapatos de uno y que a uno le llegue un diagnóstico y le diga usted nunca va a ser mamá, como me lo dijeron a mí muchas veces. Y que uno llega donde un doctor y le dice, empecemos de cero, vamos a trabajar en usted. Y hoy soy mamá, hace 3 días, el 11 de septiembre, celebré el 2º cumpleaños de mi hija. Tiene una niña. Tengo una hija, María Pía se llama, soy devota del Padre Pío y se la dediqué 50% a la Virgen María y 50% al Padre Pío. Entonces voy 50 y 50. Entonces uno como madre, la gente habla de embarazos múltiples. Yo sería feliz si hubiera tenido 2 y 3, porque hoy con 41 años no me estaría preguntando cómo hago para volver a ir a Panamá, o si me sigo esperando a que se pueda hacer en Costa Rica, pero resulta que si no se puede hacer ya y hay que esperar 6 meses y van a haber trabas y trabas, ya el reloj biológico no me da. Y solo uno como mujer sabe que el reloj biológico no lo puede parar. Entonces, o me voy otra vez a Panamá con una hija de 2 años, que voy a tener que estar en cama y todo lo demás, que es muy poco probable con una niña de 2 años que pueda estar yo acostada, o me lo hago aquí en Costa Rica, pero sigo esperando. Cuando yo iba a viajar a Panamá, ya se había dado el fallo de la Corte Interamericana y a mí me llaman de la clínica y me dicen, ¿usted quiere esperar? Y yo le dije, no, o sea, todavía estaría esperando 2 años y pico, ¿Tenías casi los 3 recursos años para ir a Panamá en su caso? Gracias a Dios nosotros teníamos los recursos. $8,000 para ir. dice usted. Sí, gracias a Dios sí tuvimos los recursos. Conozco muchísimas familias que han tenido que hipotecar sus casas y que tal vez en el primer intento no les funciona. Entonces tienen que hacer una segunda hipoteca para ir y todo. Esto es como un proyecto exactamente de vida, es exactamente lo mismo, de estudio, de casa, así hay que hacerlo igual. Ahora, el problema es que tal vez yo pude, pero ¿cuántas familias no pueden? Estamos hablando de 4 millones más o menos, Rebeca. Yo lucho por eso. Y conozco gente que vende números y vende tortillas y vende todo para poder ser mamá y papá. Entonces yo creo que la gente tiene que concientizarse y no es un capricho, ¿verdad? Hay gente que más bien tienen hijos que ni quieren y los andan dejando tirados y los maltratan. Nunca he visto un hijo FIP que haya sido maltratado, abandonado, que haya sido golpeado, que le hayan estripado cigarros en las manos, nunca. Y los amamos y tal vez los sobreprotegemos más de la cuenta. Pero también hay que concientizar, la gente dice, terrible los embarazos múltiples. A mí me transfirieron 4 embriones y la gente me decía, uy, qué terrible que le vayan a pegar los 4. Y yo decía, ojalá me peguen los 4, ¿verdad? Porque son cosas que tal vez la gente tiene que ver que no solo el in vitro existe. Las inseminaciones artificiales, que también las hace la caja, son los que producen mayor embarazos múltiples, no el in vitro. El in vitro es mucho más controlado. Y las que llegamos a este in vitro hemos pasado por todos los demás tratamientos. Entonces ya todo lo conocemos, todo lo hemos hecho. Cuando hablan de defectos congénitos, que es menos de un 2% a nivel mundial, ¿verdad? Yo no conozco un solo niño, que es mínimas tal vez las cositas, si usted lo compara con la población, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos medicamentos hemos tomado las mujeres infértiles? Pues obviamente que también más bien yo a veces digo, mi hija es un milagro de Dios comparado con la cantidad de medicinas que tomé a través de los años y todos los tratamientos que tuve que pasar hasta poder ser madre. Alejandro Leal. Yo quiero felicitar a doña Rocío, me alegro muchísimo por su hija, Rebeca, me alegro muchísimo por su hija. Nuestra preocupación no es por su hija. Usted mencionó hace un rato de que transfirieron 4 embriones y ella logró sobrevivir. Ella logró implantarse, no sobrevivir. Correcto. Sí. Los otros 3 no se lograron implantar. Como pasa en forma natural. En menos cantidad. Sí. Y lo importante acá es, digamos, las estadísticas científicas indican que de los embriones transferidos, más del 90% se pierden en el camino sin tomar en cuenta los que se han descartado
o sea, sin tomar en cuenta los que son congelados, como por cierto el decreto permite que se congelen los embriones. Entonces, la preocupación mía no es por usted y por su hija, me alegro por las dos. Pero usted sabe por qué se descartan, perdón, porque no tienen vida, porque no siguen multiplicando sus células. Bueno, desde el Entonces, punto de vista no son, biológico, yo no le puedo son, decir que yo desde me el puedo momento en poner que el eso si no va a ovocito y el implantarse. espermatozoide se han unido, se trata de una nueva vida humana. Aquí, Laura, aquí hay una cuestión que este es el debate que hemos tenido en los últimos 15 años. Y yo creo que, Alejandro, tenemos que ser sinceros. O sea, ellos debaten, por ejemplo, este decreto ahora, no porque estén preocupados porque sea decreto, porque sea ley. Lo debaten porque están en contra del tema. Y ahora les conviene poder decir que el decreto no pasa o que el decreto no es viable. Las preocupaciones de Alejandro las entiendo y las comparto en el tema, por ejemplo, de los embarazos múltiples y de los delitos que no están ahí. Me encanta que eso se dé y lo compartimos, pero no quiere decir que estemos empatados en la sintonía, porque simplemente ellos se van a oponer al tema, no importa si es ley, si es decreto, de la forma que sea, siempre van a estar en contra. Y argumentos como este, por ejemplo, me di cuenta en un documental que esa terrible frase de que para que naciera un niño sus hermanitos se habían muerto, nació de un comentario de Alejandro, a quien aprecio tanto, y le ha hecho tanto daño a Alejandro esa frase, porque lo que usted le está diciendo a doña Rebeca, usted no piensa en el corazón de ella, ni en su familia, ni en tantas personas, pero se lo ha hecho, No Alejandro. se lo quiero hacer, yo lo que quiero usted hacer no lo quiere, lo ha es hecho, hacer consciente porque a los esos niños no se costarricenses mataron, como ustedes no, yo no dicen. estoy diciendo que se mataron, yo Esos estoy niños diciendo que tampoco se se sometieron a destruyeron un riesgo voluntariamente. desproporcionado de O muerte. sea, naturalmente eso sucede así. La FIP lo que vino a hacer es darnos una ventana para poder ver lo que naturalmente sucedía y nadie se daba cuenta, porque esa deficiencia de la naturaleza humana, de la raza humana, se descartan esos embriones naturalmente en el mismo ciclo de la mujer natural, y usted lo sabe perfectamente. O sea, no hay un aumento significativo. Llevaron, por ejemplo, eso es una afirmación gratuita. No es una afirmación gratuita, señor. Fue demostrado en el proceso. Ustedes llevaron a un médico supuestamente especialista de marca mundial, de apellido Caruso, y el doctor Villalobos lo entrevistó precisamente en la audiencia de la Corte Interamericana hace 3 años. Le hizo la pregunta concreta: ¿cuál es la diferencia en el proceso natural y el FIP? ¿Cuál es la cantidad que aumenta en un riesgo y otro? Y él dijo: ninguna. O sea, el testigo de ellos estrella, el perito estrella de ellos, desmintió los argumentos que Alejandro está diciendo aquí. Estamos discutiendo lo del tema del costo. Yo sé que es inevitable que empiece a surgir la otra gran discusión. Que ya fue superada, Laura, perdón. Que ya la Corte nos dio la razón a nosotros y ellos están... Me quedan unos minutos. Claro. Y había también un cuestionamiento de parte de Alejandro Villalobos a Alejandro Leal, biogenetista, Alejandro Villalobos, médico, en el sentido de que no es cierto que hay más malformaciones congénitas. Un poco Alejandro Leal lo decía, tratando de justificar ese monto tan amplio que había dado la caja, que ha venido disminuyendo. Si quiere responda a esto, Alejandro Leal, del abogado Boris Molina. Nos queda poquísimo tiempo. Primeramente, con lo que dice don Alejandro, que también saludo. Ya está superada, dice la discusión con este decreto. Primeramente, hay literatura que es consistente y que controla también con relación a embarazos por infertilidad que no son FIP, que el riesgo es aumentado, por ejemplo, para problemas en sistema nervioso, en sistema genitourinario, sistema digestivo, sistema circulatorio. El riesgo es aumentado. No me parece ético que se oculte la literatura concerniente a este tema, en primer lugar. Esa literatura fue discutida en el proceso y se descartó. O sea, la Corte Interamericana vio toda esa literatura y dijo: no es cierto. Los jueces creo que se equivocaron en muchas cosas de ese proceso. Pero son los que mandan. Y sobre todo en el caso científico, ¿verdad? Y el segundo lugar, en relación al tema de comparar las muertes embrionarias en circunstancias naturales a in vitro, le invito a usted y a cualquier persona a que presente un estudio en que indica que son comparables esas muertes. Ya fue presentado, el doctor Cejas lo presentó en el proceso. Los estudios tienen que estar bien hechos. Me gustaría conocer un estudio bien hecho. Que usted no los comparta, eso no quiere decir que no estén bien hechos. Las muertes por fecundación in vitro, le puedo demostrar que van arriba del 90%. No lo pudieron demostrar, Alejandro, no lo pudieron demostrar. En fertilización en casos naturales no existe evidencia de que se alcancen índices a ese nivel. La evidencia fue analizada en el proceso de la Corte y la Corte dijo que no tenían razón. O sea, es que estamos retrocediendo 15 años de discusión. A mí me invitaron a hacer un comentario respetuoso sobre este tema.
No solamente hay 3 personas contra 1 en este tema particular, sino que además no se me permite hablar. Yo estoy argumentando y le puedo mostrar la literatura científica que en circunstancias naturales la mortalidad por fecundación in vitro es, o no hay evidencia de que alcance los índices de muertes que hay por fecundación in vitro. No que se hayan abortado, no que se hayan matado, es que se han puesto los embriones en un riesgo desproporcionado de muerte, que es diferente. Pero con Y todo le puedo respeto, decir, Alejandro, ya Para fue cerrar y discutido. ya nos vamos. y le puedo decir que en este caso concreto, el costarricense tiene que estar informado de que la técnica implica también problemas para los niños que logren nacer por medio de la técnica, así Eso no como es cierto. un riesgo aumentado en las mujeres, pero la literatura científica lo dice. Eso no es cierto, y la literatura mujeres- científica que las se mujeres demostró en el también que- proceso dice lo contrario. Es que no podemos mentir, Laura, Cerremos, o sea, cerremos un minuto la idea y porque nos tenemos que ir, ya son las 8 de la Ok, mañana. perfecto. Los costarricenses tienen derecho a saber lo que la técnica es. Me alegro mucho, por ejemplo, por doña Rebeca, pero aquí podríamos traer a 7 de cada 10 mujeres que se someten al procedimiento en el que el procedimiento no es efectivo, que le ha afectado su salud. 8 de cada 10 que ha mujeres no pueden quedar provocado- embarazadas naturalmente, que ha porque esa es la provocado raza una humana. muerte masiva de embriones, y eso no lo pueden ustedes ocultar. Tiene que decírselo a las mujeres y a las parejas que están afectadas, y se necesita que en Costa Rica se atiendan estas parejas con problemas de infertilidad de una manera mucho más integral, con el fin de que puedan acceder a tener servicios modernos para tratar el problema de la infertilidad, no como la FIB lo hace. Un tema que da para más, pero se nos fue el tiempo. Se nos fue 30 el tiempo. segundos. Se nos fue el tiempo. 10 segundos. 10 segundos para decirle, lo que Alejandro está diciendo no es nada nuevo. O sea, tengo 15 años de estar oyendo los mismos argumentos y la Corte Interamericana ya dijo que no tienen razón. Analizaron absolutamente ¿Quién es todas la Corte las Interamericana? variantes. Los abogados. El órgano superior que está por encima del Estado costarricense, Los Alejandro, abogados. y lo tienen que respetar, Nos quieran vamos. o no. Nos vamos, nos vamos. Muchas Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes por acompañarnos. Quédense con Radio Nacional y Canal 13. Muy buenos días.